de abarcar sus características principales con fin de facilitar su entendimiento. Comenzamos con las generalidades. El cerebelo significa cerebro pequeño. Sin embargo, la superficie del cerebelo o superficie cortical cerebelosa representa cerca del 40% de la superficie total del sistema nervioso central y es, en efecto, la estructura con mayor cantidad de células neuronales dentro de este mismo. Embriológicamente, el cerebelo se forma a partir del metencéfalo, su labio romboencefálico, y esta estructura no par se va a ubicar dentro de la fosa posterior, descansando sobre las fosas cerebelosas del hueso occipital. El cerebelo va a estar separado de los lóbulos temporales por el tentorio cerebeloso o tienda del cerebelo, esta prolongación de dura madre que se extiende de la región occipital hacia la región anterior, separando la fosa intracraneal en dos compartimentos, y el cerebelo también se va a encontrar en relación dorsal al puente y a la médula oblongada, formando el techo del cuarto ventrículo. El cerebelo clásicamente se describía como arbor vitae o árbol de vida, debido a que, aunque comparte la misma configuración que la corteza cerebral, es decir, sustancia gris, sustancia blanca, posee muchos plegamientos de su corteza que forman o dan aspecto de hojas u folias. Estas corresponden a las circunvoluciones cerebelosas. Además, dentro de la sustancia blanca profunda tenemos núcleos grises cerebelosos también, los cuales vamos a mencionar más adelante. El peso aproximado del cerebelo es de 150 gramos. Entonces, antes de continuar, es importante saber que el cerebelo es una estructura que, como recordaremos, y para aquellos que hayan visto imágenes desde una vista lateral del sistema nervioso central, parece que cuelga de la porción posterior del sistema nervioso central. Pues bien, el cerebelo posee múltiples conexiones con el tallo encefálico y por ende con el resto del sistema nervioso central. Esas conexiones se forman a partir de puentes o pedúnculos de sustancia blanca que se encuentran en pares y son tres. El pedúnculo cerebeloso inferior, conocido como cuerpo restiforme, que lo comunica con el bulbo raquídeo. El pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis, que lo comunica con el puente de Barolio. Y el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjunctivum, que lo separa o lo comunica, con el mesencéfalo y por ende con el telencéfalo. Observamos en esta imagen donde nos muestra un cerebelo con cierto grado de transparencia para permitirnos ver los pedúnculos cerebelosos, donde encontramos en la porción inferior en color verde el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. De forma lateral y de mayor volumen está el pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis, y medial y superior encontramos el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjunctivum. Hablando entonces ahora de los núcleos grises o núcleos de la sustancia blanca profunda del cerebelo, son 4. Como observamos en esta imagen, están coloreados. De lateral a medial encontramos primero el de mayor tamaño, que corresponde al núcleo dentado, y posteriormente tenemos dos núcleos, el emboliforme en color verde y el núcleo globoso en color naranja. Estos dos núcleos para su estudio se suelen agrupar y denominarse núcleo interpuesto. En la porción más medial encontramos en color rosa el núcleo del fastigio. Comenzamos entonces ahora a hablar de un poco de las subdivisiones anatómicas del cerebelo. Aquí del lado derecho encontramos dos vistas del cerebelo, una vista inferior y una vista superior. Estas vistas corresponderían a un plano longitudinal del cerebelo. Si nosotros agarráramos un cuchillo, por decirlo así, y cortamos el cerebelo en esta porción, encontraríamos una vista transversal en la cual encontraríamos otras divisiones que vamos a explicar. Entonces, desde un plano transversal podemos dividir el cerebelo en tres lóbulos: un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo-nodular. En esta imagen superior, que nos muestra una vista por debajo del cerebelo, podemos observar varias fisuras que dividen al cerebelo en estructuras separadas. La fisura primaria del cerebelo, la cual es la más importante y la cual observamos aquí, va a dividirlo
en un lóbulo anterior y el resto correspondería al lóbulo posterior. Sin embargo, nos faltaría ubicar el lóbulo flóculo-nodular que ya mencionamos. En la imagen inferior podemos ver la segunda subdivisión anatómica del cerebelo en un plano longitudinal. En la porción más media y profunda observamos el vermis del cerebelo. En sus regiones inmediatamente laterales correspondería al paravermis, y las dos masas voluminosas que se encuentran laterales al vermis y el paravermis corresponden a los hemisferios cerebelosos. Si bien es importante ir conociendo estas estructuras, esta última división que mencioné, es decir, vermis, paravermis y hemisferios cerebelosos, es la más conocida y la cual facilita el entendimiento de la estructura anatómica del cerebelo. Esta, además de ser una división anatómica, es una división funcional, ya que, como podemos ver en esta diapositiva, el vermis tiene una conexión bien delimitada con el núcleo fastigio, el paravermis con el núcleo interpuesto y los hemisferios con el núcleo dentado. Esto lo explicaremos más a fondo en las siguientes diapositivas. Esta imagen nos permite ver ahora sí un plano transversal del cerebelo y podemos delimitar bien sus estructuras. Del lado izquierdo encontramos un corte sagital medio del cerebelo, donde en color morado encontramos el lóbulo anterior, en color verde encontramos el lóbulo posterior y en color naranja pequeño, sí, que parece introducirse dentro del cuarto ventrículo, encontramos el lóbulo flóculo nodular. Si nosotros agarramos esta estructura y la desplegáramos, observaríamos algo similar a lo que muestra la imagen del lado derecho. Los mismos colores representan las mismas estructuras, es decir, lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Aquí quisiera hacer una pausa. Esta división, además de ser una división anatómica, es una división filogenética. El cerebelo es una estructura muy antigua y ha evolucionado con lo largo de los años. El cerebelo, asimismo, posee estructuras de distintas edades filogenéticamente hablando. Es decir, la estructura más antigua correspondería al lóbulo flóculo nodular, seguida del lóbulo anterior, y la más moderna o la más actual, por decirlo de alguna forma, correspondería al lóbulo posterior, que está aquí en verde. Esto nos permite ahora pasarnos a esta diapositiva, donde hablaremos de su subdivisión funcional. Entonces, la subdivisión funcional del cerebelo se clasifica en tres grupos: vestíbulo-cerebelo, espino-cerebelo y cerebro-cerebelo. Esta subdivisión corresponde con la subdivisión filogenética que ya mencioné. El vestíbulo-cerebelo corresponde al lóbulo cerebeloso flóculo nodular, que es asimismo la porción más antigua del cerebelo, y corresponde al arquicerebelo. Entonces, el vestíbulo cerebelo, su nombre nos permite intuir que se encarga del equilibrio del cuerpo por medio del sistema vestibular y asimismo de los movimientos oculares. Continuando con el espinocerebelo. El espinocerebelo corresponde al lóbulo cerebeloso anterior. Filogenéticamente, dijimos, es el segundo más antiguo, conocido también como paleocerebelo, y como su nombre lo indica, guarda conexiones con la médula espinal, encargándose de regular los movimientos axiles y el tono muscular. Y por último, el cerebro-cerebelo o pontocerebelo, la porción más moderna del cerebelo, o neocerebelo, de acuerdo a su clasificación filogenética, corresponde al lóbulo posterior, y este se comunica con el tálamo y de ahí formando un relevo con el resto de la corteza cerebral. Esta es la parte más importante del cerebelo, encargada de la planeación, regulación y afinación de los movimientos. Importante mencionar, el cerebelo guarda una relación somatotópica. Aquí podemos observar la misma división anatómica que ya mencionamos: lóbulo anterior, lóbulo posterior. Esquematizada las partes del cuerpo, podemos observar que en el lóbulo anterior
La anatomía corporal se encuentra invertida, mientras que en el lóbulo posterior se encuentra en una relación normal. De forma general se dice, y se puede observar en esta imagen, que la línea media se va a encargar de la musculatura axial y del tronco, y lo podemos observar muy bien aquí. Mientras que los hemisferios cerebelosos se va a encargar de la musculatura apendicular o de las extremidades. Entonces podemos intuir que lesiones vermianas de la línea media van a afectar primordialmente músculos axiales, mientras que lesiones hemisféricas van a afectar primordialmente músculos de las extremidades. Como ligero repaso anatómico, tenemos un dibujo de Netter más anatómico y representativo, donde la intención es describir los pedúnculos cerebelosos que ya mencionamos. Vemos aquí parte del bulbo raquídeo y sus estructuras normales que ya describiremos en otra parte, y en el límite bulbo-pontino podemos observar una imagen que muestra cierto engrosamiento y corresponde al cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior. De forma superior encontramos cortado el pedúnculo cerebeloso medio a altura del puente, muy cercano a el nervio trigémino y al nervio facial y vestíbulo coclear, y en la porción más media y de menor tamaño podemos encontrar el pedúnculo cerebeloso superior. Acá observamos las mismas divisiones, recordamos, en un plano longitudinal, vermis en la porción más mediana, separado del resto de las estructuras por la vallécula, paravermis la porción inmediatamente lateral y de forma más lateral los hemisferios cerebelosos. Asimismo encontramos la fisura primaria del cerebelo, que nos divide en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior. Aquí solo quisiera mencionar, esta es una vista inferior donde observamos las mismas divisiones, pero sí bien podemos ver existen dos estructuras cercanas a la línea media que se asoman de hecho hacia la línea media y que corresponden a las amígdalas cerebelosas. Esas estructuras es importante tomarlas en cuenta porque en cuadros de cráneo hipertensivo, lesiones hemorrágicas o que aumenten la presión intracraneal pueden herniarse y causar compresión del tallo encefálico y complicaciones severas o mortales. Esta imagen ya la mencionamos, al igual que esta. Y bien, vamos a hablar de algo un poco más complicado, la estructura microscópica del cerebelo. Dijimos, el cerebelo posee múltiples pliegues que le da una vista similar a hojas u folias, que por eso el cerebelo se ganó el título de árbol vitae. Se encuentra dividido su corteza en tres capas: una capa externa o molecular, una capa de células de Purkinje o capa media y una capa interna o capa granulosa. Quisiera mencionar como pauta general que la mayoría de conexiones y aferencias del cerebelo son de carácter inhibitorio, a excepción de algunas que vamos a mencionar. Entonces, empezamos explicando esta imagen de la derecha. Dijimos, la capa más externa es la capa molecular. Aquí encontramos dos tipos de células: las células estrelladas, que son inhibidoras, y las células en canasta. Las células en canasta, como podemos observar en esta imagen color negro, tienen una distribución muy particular, ramificándose para alcanzar mediante su axón a múltiples cuerpos de células de Purkinje. Es importante mencionar que siempre se saltan la célula Purkinje inmediatamente adyacente a ella. Seguimos con la capa de células de Purkinje, las células más importantes del cerebelo, porque estas forman las fibras de proyección del cerebelo hacia otras estructuras del sistema nervioso central. Las células de Purkinje, que están muy bien organizadas en líneas, como podemos observar acá, son también de carácter inhibitorio. Posteriormente podemos ver la capa granulosa o la capa más interna. En la capa granulosa interna encontramos dos tipos de células también: las células de Golgi tipo 1 inhibidoras y las células granulosas, que son las únicas células excitadoras del cerebelo. Las células granulosas tienen una característica que
sus dendritas se comunican y forman parte de algo que se denomina glomérulo cerebeloso y que posteriormente emiten axones que poseen una distribución paralela en forma de T y que facilitan las conexiones intrínsecas del cerebelo. Acá, aunque es mucha información, solo hay que recordar que todas las neuronas del cerebelo son inhibitorias, a excepción de las células granulosas. Vamos a mencionar un poco más a detalle cada una de estas. Dentro de la capa molecular, dijimos las células en canasta tienen una distribución particular e inervan las dendritas de las células de Purkinje, de tal forma que muestran divisiones o subramificaciones que le permiten alcanzar hasta 200 células de Purkinje. Las células estelares o estrelladas también van a inervar a las células de Purkinje. Estas dos se encuentran en la capa externa o molecular. La célula de Purkinje, por su parte, se encuentra dispuesta en hileras y esta va a presentar o va a tener axones que se van a proyectar, uno hacia núcleos profundos del cerebelo y dos para formar las fibras de proyección al núcleo vestibular del cerebelo. Es decir, las fibras que salen del cerebelo son todas de las células de Purkinje, que es una célula también de carácter inhibitorio. Y por último, la capa granular, donde dijimos tenemos esta célula importante, la granulosa, que es excitadora y va a formar parte del glomérulo cerebeloso, que explicaremos a continuación. Y por último, la célula de Golgi tipo 1, que también va a formar parte del glomérulo cerebeloso. Entonces, el glomérulo cerebeloso es una estructura compuesta por tres células. Las células granulosas, las células de Golgi y los axones de las fibras musgosas ascendentes. El glomérulo cerebeloso es un sitio de contacto sináptico entre fibras aferentes que vienen de otras estructuras hacia el cerebelo con el resto de células dentro del cerebelo. Como podemos observar acá, entonces tenemos las dendritas de las células granulosas que van a estar conectadas dentro del glomérulo, la fibra musgosa que viene desde los núcleos o fibras aferentes hacia el cerebelo y los axones de la célula de Golgi que van a formar en su conjunto el glomérulo cerebeloso. Esto es importante y una forma de entender la función del glomérulo cerebeloso es que esta facilita y forma conexiones secundarias de rápido acceso con otras células del cerebelo. De tal forma que, por explicarlo de forma sencilla, si tenemos un impulso aferente que venga a partir de una fibra musgosa, en lugar de tener que atravesar todas las capas del cerebelo para alcanzar las células de Purkinje, esta se va a comunicar inmediatamente mediante las células granulosas y posteriormente por sus fibras paralelas con la porción más cortical externa del cerebelo, y al mismo tiempo se va a comunicar con las capas profundas a partir de las células de Golgi tipo 1. Esta organización funcional la explicaremos un poco más adelante. Hablando entonces de las aferencias del cerebelo, en el cerebelo encontramos aferencias principales y aferencias secundarias. Vamos a hablar de las aferencias principales. Las aferencias principales son tres: hacia la médula espinal a partir del fascículo espinocerebeloso, que está subdividido en una porción dorsal y en una porción ventral, y cuya función es, como mencionamos previamente, es posición y regulación del estado de estiramiento de los músculos y tendones. En segundo lugar, tenemos la aferencia hacia el sistema vestibular, que podría considerarse de cierta manera la aferencia principal del cerebelo, que viene a partir del órgano vestibular primario y los núcleos vestibulares inferior y medial del bulbo y se encarga del equilibrio. Y en tercer lugar, tenemos las aferencias a la corteza cerebral, que vienen a partir de vía oliva inferior y se encargan principalmente de la planeación e inicio del movimiento. Como podemos ver, las vías de entrada del cerebelo son muchas. Ya mencionamos que estas ocurren a partir de los pedúnculos cerebelosos
inferior, medio y superior, y a su vez existen múltiples conexiones con múltiples fascículos que no vamos a mencionar de momento porque sería demasiada información muy enredosa. Entonces ahora sí, vamos a hablar de fibras musgosas y fibras trepadoras. Este esquema nos permite entender de una forma un poco más sencilla cómo funcionan las conexiones aferentes del cerebelo. Podemos observar del lado izquierdo y en azul una fibra trepadora y del lado derecho en verde una fibra musgosa. De la fibra musgosa ya habíamos mencionado que esta va a formar los glomérulos. Entonces, si la seguimos, la fibra musgosa posee su conexión encerrada en color rojo, el glomérulo cerebeloso. Que el glomérulo cerebeloso, dijimos, se comunica con las dendritas de las células granulares que van a formar las fibras paralelas en color amarillo y con el axón de las células de Golgi tipo 1. Del lado izquierdo, por su parte, tenemos fibras trepadoras, que son fibras excitadoras y que guardan una relación directa y estrecha con las células de Purkinje, que son las neuronas principales del cerebelo. Como podemos observar, ambas fibras guardan conexiones con los núcleos profundos del cerebelo. De tal forma que ambas fibras, tanto musgosa como trepadora, son excitadoras. Sin embargo, sus funciones y sus características de descarga o despolarización continua son distintas. La fibra trepadora guarda una relación estrecha y específica en relación 1-1 con las células de Purkinje y muestra espigas complejas, de acción prolongada y de alta frecuencia. Mientras que la fibra musgosa es una fibra ampliamente divergente, es decir, tiene conexiones con muchas estructuras celulares dentro del cerebelo y posee una descarga constante de fondo. ¿Qué pasa acá? Bueno, entonces la fibra trepadora, que es la que vamos a mencionar primero, va a despolarizar la célula de Purkinje, como podemos observar acá. Si recordamos, la célula de Purkinje es inhibidora, de tal forma que una vez que se activa la célula de Purkinje va a inhibir subsecuentemente los núcleos profundos, por esta línea de color rojo, y las fibras de proyección hacia afuera del cerebelo. Por su parte, la fibra musgosa asciende y se comunica dentro del glomérulo cerebeloso. Aquí pueden pasar dos cosas. La primera es que active la célula de Golgi, que también es inhibidora, y por tanto, esta inhiba la célula granular, o bien que active la célula granular, que está en lugares excitadora, y esta se comunica con las fibras paralelas, con las células de Purkinje, activándolas de forma subsecuente. De tal forma que, aunque dijimos que la mayoría de conexiones del cerebelo son inhibidoras, esta es una forma de activar, existen dos formas de activar las células de Purkinje, mediante los glomérulos a partir de las células granulares o mediante las fibras trepadoras de forma directa. Existe un circuito interno dentro del cerebelo que básicamente en todos los casos va a inhibir de forma tardía las porciones más corticales del cerebelo. Es un proceso de delineación neural que permite que conexiones excitadoras por las fibras musgosas se conviertan por último en conexiones inhibidoras, las cuales ya mencionamos alguna. La fibra musgosa que excita a la célula granulosa, que excita a las células estelares y en canasta, y que por último estas inhiben a las células de Purkinje. En segundo lugar, desde la fibra musgosa que excita al glomérulo, donde la célula de Golgi inhibe la célula granulosa, que es lo que recién explicamos. Y en tercer lugar, la fibra musgosa que excita de forma directa a la célula de Golgi, que ésta inhibe de forma directa a la célula granulosa sin formar parte del glomérulo. De tal forma que aquí traté de esquematizar más sencillo las conexiones del cerebelo. Las fibras trepadoras, dijimos, excitan los núcleos profundos, las fibras musgosas también excitan los núcleos profundos. Las fibras trepadoras del lado derecho excitan la neurona de Purkinje de forma directa o indirecta, pero esta inhibe a los núcleos profundos.
Las fibras musgosas excitan a las células granulosas, que excitan a las células de Purkinje, que por último inhiben los núcleos profundos. Y las células granulosas pueden excitar a células interneuronas inhibidoras, y estas van a inhibir de forma directa las neuronas de Purkinje. De tal forma, y aquí es importante mencionar, que podrían llegar a preguntar, ¿por qué no existe epilepsia originada en el cerebelo? Esto es sencillo de explicar si entendemos este esquema. Básicamente se podría decir que no existe epilepsia del cerebelo porque, a fin de cuentas, todas las conexiones y proyecciones del cerebelo son de carácter inhibitorio. No importa el camino que sigamos, siempre va a ser de carácter inhibitorio. Lo más sencillo posible resumido es decir, nuestra neurona principal es la célula de Purkinje. Tanto fibras trepadoras como fibras musgosas buscan activar a la célula de Purkinje para que esta última mande proyecciones inhibidoras a núcleos profundos y a vías afuera del cerebelo. Entendiendo esto, ahora vamos a mencionar las eferencias del cerebelo. Pueden ser eferencias intracerebelosas o extracerebelosas. Intracerebelosas, como dijimos, se van a dirigir a los núcleos profundos del cerebelo. El vermis al núcleo del fastigio, el paravermis al núcleo interpuesto y los hemisferios a los núcleos dentados. Mientras que la eferencia del cerebelo es una, y es la eferencia hacia el núcleo vestibular lateral, encargada de la regulación del equilibrio y movimientos oculares. Entonces, de forma indirecta, los núcleos cerebelosos profundos se van a comunicar con otras estructuras. Por ejemplo, el dentado, que se puede considerar como el núcleo principal del cerebelo, dijimos, está comunicado con el hemisferio cerebeloso y sale a partir del pedúnculo cerebeloso superior para llegar al tálamo, principalmente al núcleo ventrolateral, pero también a los núcleos intralaminares, al núcleo rojo y al olivo inferior. Es decir, podemos delimitar que el dentado va a llevar conexiones hacia estructuras motoras. Por su parte, el núcleo interpuesto se comunica con el paravermis y sale a partir también del pedúnculo cerebeloso superior para alcanzar tálamo, núcleo rojo y el olivo inferior. Por último, el núcleo del fastigio, que se comunica con el vermis, es importante mencionar, cruza o decusa el cerebelo y sale a partir del fascículo uncinado por el cuerpo yuxtarrestiforme y se dirige a estructuras más inferiores como los núcleos vestibulares y hacia la formación reticular del tallo encefálico. Este esquema nos permite entender un poco más las conexiones funcionales que mencionamos. Por ejemplo, dijimos el núcleo del fastigio se va a comunicar con el núcleo lateral vestibular, mientras que el núcleo emboliforme y globoso, lo interpuesto, también se va a comunicar con estructuras descendentes. Esto se va a encaminar a la ejecución motora. Por su parte, el núcleo dentado, que tiene conexiones superiores, va a encaminarse hacia la corteza premotora para la programación o planeamiento del movimiento motor. Y por último, los núcleos vestibulares en el flóculo nódulo van a encargarse del balance y la función oculomotora. El cerebelo entonces se puede organizar en circuitos cerebro-cerebelo. Del cerebro hacia el cerebelo tenemos la vía córtico-olivocerebelosa, que se origina a partir del núcleo rojo y el olivo inferior, la vía córtico-pontocerebelosa a partir de los núcleos pontinos y la vía córtico-retículo-cerebelosa a partir de los núcleos reticulares. Del cerebelo ahora hacia el cerebro tenemos solamente la vía dentado-talámica, que ya mencionamos. Del dentado al tálamo ventrolateral, del tálamo ventrolateral a la corteza premotora, que se encargará de la programación y planeamiento motor complejo. En cuanto a los neurotransmisores del cerebelo, básicamente son dos inhibidores principales: GABA, en el cual se encuentran células de Purkinje, canasta y Golgi, y taurina, que se encuentra en las células estelares, mientras que las células granulosas, las únicas excitadoras, funcionan a partir del glutamato.
En cuanto a la irrigación del cerebelo, también, al igual que todo el resto del cerebelo, tiene una distribución compleja y es dependiente de 3 arterias: cerebelosa superior o SUCA, cerebelosa anteroinferior o AICA y cerebelosa posterior-inferior o PICA. Bueno, la arteria SUCA se origina de la porción de la arteria basilar y va a irrigar el cerebelo en su porción superior, al lóbulo anterior y al pedúnculo superior. La arteria AICA, que se origina también de la basilar, irriga la mayor parte del cerebelo y el lóbulo posterior, y la arteria PICA irriga la porción más inferior del cerebelo, el lóbulo flóculo-nodular y el pedúnculo inferior, asimismo como el bulbo. Como correlación clínica, la arteria PICA, que se origina del sistema vertebral, es muy famosa porque causa el famoso síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg, en el cual hay infartos de los hemisferios cerebrosos inferiores y de la porción dorsolateral de el bulbo medular. En cuanto al drenaje venoso, existen 3 venas cerebelares: una vena superior que drena hacia la vena de Galeno, una vena posterior que drena hacia el seno recto o seno transverso, y una vena anterior que va a dirigirse hacia los senos petrosos superior e inferior. Por último, vamos a hablar un poco de las correlaciones clínicas del cerebelo. Aquí es importante entender que, aunque se sabe que hay signos neocerebelosos, arquicerebelosos y paleocerebelosos, estos solo existen en modelos experimentales en primates inferiores, y como tal sería difícil encontrarlos en un escenario clínico real de forma aislada. Hablando de signos neocerebelosos, es decir, del cerebelo lóbulo posterior, estos, como dijimos, el cerebelo posterior es el más moderno, guarda conexiones con la corteza. Aquí se van a presentar alteraciones en la rapidez, ritmo, fuerza o programación del movimiento, que se van a caracterizar por estos hallazgos clínicos que mencionamos más adelante. En cuanto a los signos arquicerebelosos, encontramos principalmente signos vestibulares. El arquicerebelo, que dijimos se encarga, o vestíbulo cerebelo, guarda conexión con el núcleo vestibular y es el lóbulo flóculo-nodular. Podemos encontrar ataxia del tronco, marcha inestable de base amplia o nistagmo. Y por último, los signos paleocerebelosos del lóbulo anterior, espinocerebelo, en el cual podemos encontrar hipotonía, y esto se origina por una depresión de las motoneuronas reguladoras gamma o presencia de reflejos pendulares, en la cual se puede explicar por aumento en la señalización de motoneuronas alfa. Para explicarlo de más sencillo, si recordamos, a nivel medular tenemos motoneuronas gamma y alfa. Básicamente las gamas son reguladoras. Entonces, cuando hay lesión cerebelosa, la gamma pierde su función reguladora, por lo cual genera hipotonía, y asimismo deja de regular la motoneurona alfa, que sobreestimula los receptores profundos musculares y origina los reflejos pendulares. Los signos neocerebelosos se comenzaron a describir posteriormente a la Primera Guerra Mundial, con triadas famosas como la triada de Luciani, de atonía, astenia y astasia, o la triada motora de Holmes en pacientes heridos de guerra, en la cual estos presentaban ataxia, astenia y atonía. Vamos a explicar los signos, y es importante mencionar que aunque durante nuestra carrera de pregrado nos suelen enseñar de forma monomodal que una lesión cerebelosa genera ataxia e inestabilidad, incoordinación y temblor, este grupo de signos y síntomas se explica porque al lesionarse el cerebelo se pierde la regulación compleja de las funciones motoras, la programación y la planeación. De tal forma que, por ejemplo, el temblor de origen cerebeloso no es un temblor como el parkinsoniano, donde existe un movimiento hiperkinético por lesión de ganglios basales,
sino que es un temblor el cual existe porque el paciente no es capaz de regular el inicio, el límite del movimiento, ni la finura de los movimientos dirigidos hacia un objetivo. Esto se explica de igual forma con el resto de signos cerebelosos. Por ejemplo, vamos a describirlos. La sinergia es una falta de velocidad uniforme. Esto se puede observar cuando exploramos al paciente que muestra movimientos torpes al decirle que alcance objetos en una mesa, que retire objetos de una mesa, que levante algo del suelo. Entonces el paciente tiene una velocidad no uniforme que puede dar una imagen falsa de temblor. La disartria, por su parte, que es este lenguaje escándido donde el paciente puede hablar como borracho, como se describe en algunos libros, se debe a una sinergia, falta de regulación en los músculos de la fonación. La adiadococinesia o disdiadococinesia es un retraso en el inicio del movimiento, mientras que la dismetría es un retraso en el término del movimiento. Estos dos funciones cerebelosas o signos de lesión cerebelosa se exploran mediante la prueba de punta-dedo. Es decir, le pedimos al paciente que toque la punta de su nariz y intercaladamente toque la punta del dedo del clínico que lo está examinando mientras movemos el objetivo. Y aquí vamos a observar que el paciente retrasa el inicio del movimiento, es decir, tiene disdiadococinesia, retrasa la terminación del movimiento, es decir, dismetría, y asimismo tiene falta de velocidad uniforme o asinergia. ¿Cómo se interpreta en la clínica? Bueno, pues el paciente no alcanza el objetivo, en lugar de tocarse la nariz, se toca el mentón, se toca la frente, porque tiene movimientos no bien calculados, con un inicio y término del patrón motor retrasado. Por su parte, también podemos tener temblor volitivo, que es un temblor que aumenta con el movimiento. Y eso se explica por la misma causa, es decir, si le pedimos a un paciente que alcance, por ejemplo, un lápiz que está sobre una mesa, el paciente, al no poder calcular de forma adecuada el inicio, término, amplitud y finura de su movimiento, va a comenzar a presentar temblor volitivo o temblor de intención conforme se alcanza el objetivo, en este caso al lápiz. La hipotonía, ya la explicamos, es por falta de estimulación gamma. La ataxia es inestabilidad de la marcha. Es ataxia de origen central, a diferencia de la ataxia por lesiones propioceptivas. Y el nistagmo cerebeloso, que también se explica por una dismetría de los movimientos oculares.